Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras. Hermosa semana que tengan ustedes. El objetivo no solamente es brindar información a estas clases o en estas clases, sino también brindarles conocimiento un poco para que puedan enseñar a las demás personas y todos nos podamos edificar en Cristo. Creo que ese ha sido el mensaje de siempre de las clases que transmitimos a través de este canal. Gracias por suscribirse, gracias por darle like, gracias por siempre ver los videos y esperando que les pueda ayudar. Como saben, estamos estudiando el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Nos corresponde lo que es la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre. Estamos entrando al penúltimo mes del año, sabiendo que estamos estudiando el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para los que se unen por primera vez y quieren saber de qué se trata. Estamos en el episodio 44, también para ver una orden cronológica, de tal manera si se pierden algún episodio pueden verlo de esa manera buscándolo por números. Nos corresponde el libro central de lo que viene a ser todo este libro que estamos estudiando este año, el libro de Mormón. Nos corresponde estudiarlo al mismo profeta Mormón, que corresponde a los capítulos del 1 al 6. Son solamente 2 semanas, vamos a estudiar esta semana y la próxima nada más. Está resumido el libro en 2 clases, en 2 semanas. Así que esperando que lo disfruten, esperando que lo puedan atesorar, vamos a descubrir lo que tienen las clases para el día de hoy. El título de la clase de esta semana es Si tan solo pudiera persuadiros a todos a que os arrepintieseis. Eso está basado en Mormón capítulo 3, versículo 22. Si tan solo pudiera persuadiros a todos vosotros, extremos de la tierra, a que os arrepintieseis y os preparéis para comparecer ante el tribunal de Cristo. Fin del versículo 22. Si ustedes ven esta lámina, la encontré, esta foto o esta imagen, bueno, no es una foto, sino es una imagen, lo ven al profeta Mormón, obviamente un poco más joven, con un hijo que supuestamente debe ser Moroni, ¿verdad? Ya que son familia. Ahí lo ven con tantas escrituras y tantas planchas. Interesante, ¿verdad? Yo creo que debe haber sido así. Me encantó. Él está haciendo ahí en la mano izquierda, tiene sus planchas, él está escribiendo, obviamente un poco complicado haberlo hecho, cómo se iluminaba en esos tiempos, transcribirlo, escribirlo y hacer resúmenes. Muy difícil, muy difícil. Pero bueno, un gran trabajo que él tuvo. Por eso me gustó ponerlo. Espero que les guste también la imagen. Ahora, con respecto a este título de la clase que dice, si tan solo pudiera persuadiros a todos a que os arrepintieseis, nosotros podemos ver que ese fue el propósito de los profetas, que nosotros podamos arrepentirnos y ellos nos persuaden para que nos podamos arrepentir. Poco a poco nosotros vamos terminando este libro maravilloso, el libro de Mormón, que estamos estudiando este año, y cómo empezamos la clase y hemos leído este versículo, que el propósito es prepararnos porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ese es el objetivo. Entonces nosotros tenemos que prepararnos. De esa manera tenemos que encontrar un disfrute al poder leer las Escrituras de tal manera que pueda plasmar en nuestras vidas. Esta semana son 6 capítulos y son casi 7 hojas para leer. Así que yo creo que es posible. Si todavía estás atrasado en tus escrituras, te invito nuevamente. Ya quedan 2 meses para terminar el año para que te puedas poner al día. Una vez más, antes de empezar la clase, gracias a todos los que se suscriben, a todos los que comentan. A todas las personas que dejan sus comentarios de diferentes lugares de Perú, del mismo Estados Unidos, de Kentucky, de Colorado también, el mismo Houston, la gente de Texas, la gente de España también, Italia y muchos lugares. Gracias por eso, la gente de Venezuela que se suscribe y por mandar sus comentarios. Muchas gracias a todos, la gente de Ecuador, de Perú. Muchas gracias, de verdad es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras y de esa manera poder obviamente entrelazarnos como es en el conocimiento de las Escrituras o de este libro que es el libro de Mormón. El día de hoy, entrando ya a la clase, veremos al autor del libro fascinante que hemos estado leyendo este año. Sí, a Mormón.
el que hace el resumen de las planchas, el que hace el compendio. Si es la primera vez que lo has leído, que te estás tomando la molestia o el placer o el disfrute de poder leer este libro, llegamos al tema central. ¿Ok? ¿A quién? A Mormón, al mismo profeta Mormón, el autor del libro. Así que el que hace el compendio, el resumen, el que tiene todas las planchas y lo está condensando, lo está comprimiendo, lo está resumiendo. Un promedio de casi 1000 años que ha pasado, 1000 años, él está haciendo todo ese compendio. Entonces, nosotros debemos evaluar pues su trabajo. ¿Fue bueno o no fue bueno? ¿Te gusta su trabajo del profeta Mormón o no? ¿Crees que le ha faltado más o está bien? Antes de dar una respuesta, déjame decirte que esto dependerá también de la época en que vivimos, de la instrucción. Para catalogar un libro va a depender de la época en que vivimos, va a depender de la instrucción que tenemos y de los lectores que somos. Eso va a depender. Si no tenemos todo eso, cómo catalogas un libro no es tan válido, ¿eh? Porque si tú no has leído mucho en la vida, no tienes mucha lectura, no te gusta leer o te cansas, te aburre, diferentes motivos, entonces, ¿cómo vas a catalogar un libro que lees por primera vez? Complicado, ¿verdad? Así que, de todas maneras, tómate el privilegio de leer y esperando que puedas saber, pues, si te gusta o te gustó o no te ha gustado la lectura del libro Mormón. Un joven de esta época hubiese dicho quizás, que hubiese sido mejor pues si sacaba cada libro resumido en un TikTok, ¿verdad? Eso hubiera dicho pues un joven de esta época. Para otros quizás pensarían que mejor lo hubiese hecho con dibujitos, para otro quizás que sea menos extenso, para otros muy poco y hubiese puesto más. Para alguien que lee mucho diría que este libro es pequeño, para alguien que no lee este libro le parece pues muy extenso. Es decir, hay muchas diferentes opiniones, pero lo más importante que tenemos que saber es que Mormón, el profeta, fue llamado por Dios, fue elegido para hacer un trabajo y si lo hizo mal o bien, lo importante es que es lo justo para que nosotros lo podamos escudriñar y aprender para nuestra salvación. Mi amigo, no olvides que este libro es para salvación, no es para información o historia, sino para salvación. Así que te invito para que lo puedas disfrutar y para que lo puedas atesorar. Muchas veces se dice, hey, pero ¿por qué es tan simple de repente los que leen? Sí, dicen, hey, es tan simple, ¿por qué no es tan bonito, tan extenso como el libro o como la Biblia? Obviamente, si has leído y si lees el libro de Mormón o si has leído y llegas a estas alturas, ya te darás cuenta que no ha sido fácil para los profetas escribir este libro, sabiendo que no existe la escritura, sabiendo que no existe papel, sabiendo que no existe una tinta. Entonces les ha sido fácil, no fácil, les ha sido más difícil en comparación a cómo se escribía la Biblia o los papiros que se encontraban. Pues del libro de Mormón no hay papiros y no se escribían en planchas. Difícil, ¿verdad? Un poco más complicado. Pues así es. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo pedirle que obviamente haya más o exista más? Tan igual como la Biblia, que sea el libro Mormón. Un poco difícil hacer esas comparaciones. Al mismo tiempo saber de que ya estamos llegando al final y nos vamos enterando lo que ocurre, como los profetas, en este caso vamos a saber cómo el profeta Mormón tenía las planchas, dónde las guardaba o a qué momento las escribía. Entonces todo eso hace difícil hacer su escritura. Vamos a entrar en lo que es los primeros versículos. Hasta este punto, entrando ya al libro, Mormón ha estado compendiando las planchas mayores de Nefi. No se olviden, las planchas mayores de Nefi lo está compendiando. Ahora Mormón deja atrás su papel como el guardián oficial de registros o compendiador de registros. Hace un stop, le dice basta. Este libro es su propio registro de él, que ve su propia vida en retrospectiva, que quiere decir en retroceso. Si bien muchos de estos eventos se habrían registrado en las planchas mayores que también conservaba, este es un registro escrito especialmente para este proyecto. En cuarto de Nefi aprendimos que Amarón, ¿se acuerdan? El profeta Amarón, no el profeta, no un rey,
ocultó todos los anales en el año Nefita 320. Mormón nos dice que fue por esa época cuando Amarón vino a él. Cuando Amarón se acercó a él, Mormón tenía 10 años. Por lo tanto, el profeta Mormón nació en el año 310 según el calendario supuestamente nefita. ¿Okay? Amarón viene a Mormón cuando tenía 10 años. Imagínate, acuérdate cuando tenías 10 años, un niño prácticamente. El hecho de que Mormón ya estuviera recibiendo la instrucción de su pueblo, según dice el versículo 2, que el mismo Mormón escribe, a la edad de 10 años, sugiere, no lo dice, entonces sugiere nada más, que Mormón es muy probable que pertenecía a una familia real, a una familia aristocrática, una familia de alto nivel, aunque no necesariamente la familia pues más cercana del gobernante, pero sí alguien de mucha autoridad, de mucho poder. Nunca vemos a Mormón como el gobernante de la nación, sino solo como el general de todos los ejércitos. Por cierto, ¿cómo era Mormón a los 10 años? Un niño serio y presto para observar. Eso no se ve normalmente en un niño, y menos si no le damos el ejemplo. Mucho menos. Amarón selecciona a Mormón para que sea el archivista nefita oficial, pero con el entendimiento de que la comisión estaba aún más allá de las habilidades de Mormón, que tenía 10 años, obviamente, no a los 10 años. Le dijo en el futuro, en otras palabras, pero ya desde los 10 años, hey, tú te vas a hacer cargo. Por lo tanto, Mormón debía continuar su educación con el conocimiento de que con el tiempo sería un guardián de los registros. Ese conocimiento sin duda lo guió la naturaleza de sus estudios y tal vez alguno de los tipos de lecciones que eligió aprender bien. Cuando Mormón cumpliera 24 años aproximadamente, debía recuperar todos los registros que le habló Amarón y comenzar la tarea de ser el guardián ya de las planchas mayores y el historiador oficial que escribiera sobre esas planchas mayores. Al igual que con los archivistas anteriores, Amarón le dice a Mormón el tipo de información que deben contener las planchas mayores. ¿Qué debe contener? Según el versículo 4, le dice: grabarás sobre las planchas de Nefi todas las cosas que hayas observado concernientes a este pueblo. ¿Te imaginas a los 10 años que te digan eso? Entonces ya tú, ¿qué vas a hacer? Eres un muchacho serio, un muchacho presto, un muchacho muy inteligente. Dices, bueno, voy a recibir registros a partir de ahora, captaré, percibiré, miraré más profundamente de tal manera que todo lo que yo esté viendo lo pueda plasmar más adelante. ¿Ya? Él tiene una misión, ¿verdad? Interesante, es muy interesante conocer eso, cómo el profeta Mormón se preparó para el gran trabajo que iba a tener. Ahora veremos lo que ya no sucedía por la paz que existía, pero comienza la guerra entre los nefitas y los lamanitas. Una vez más empieza la guerra. Lo vemos a partir del versículo 5, donde Mormón nos da un poco más de información. Él se le llama así por su padre, o sea, Mormón tiene el nombre por su papá, y él es descendiente también de Nefi. A Mormón lo llevan al sur, sus padres, cuando era niño, era pequeño, a Zarahemla, que había sido reconstruida después de haber sido quemada en la destrucción que fue antes a la aparición de Cristo, en abundancia. Pues se acuerdan, en la tierra de abundancia ocurre una destrucción, entonces Mormón de niño fue llevado por su papá nuevamente a ese lugar. Parecería que el centro del gobierno nefita había sido reubicado en las tierras más al norte y probablemente en abundancia. Entonces, así, Mormón su papá llevó a Mormón hijo al sur. La razón parece ser una guerra entre nefitas y lamanitas. Parecería que tanto Mormón como su papá eran parte de una cultura guerrera, sino de una casta pues guerrera. De repente eran militares quizás, ¿no? El papá de Mormón quizás fue un militar importante, entonces obviamente tenía que mudarse. Su padre probablemente estaría a cargo de al menos algunos de los ejércitos. Mormón
Mormón el hijo, más tarde él también asumiría el mando. Es importante destacar que nuevamente tenemos las definiciones de nefitas y lamanitas. Entonces a partir de ahora veremos la guerra entre nefitas y lamanitas. Otra vez vuelven a lo mismo, ya se olvidaron de todo. La guerra comenzó entre ellos. Mormón era un militar y también un historiador militar, por lo tanto los tamaños de los ejércitos eran importantes para el profeta Mormón. Por eso menciona en el versículo 11 que eran más de 30,000, dice el versículo 11. Hay paz durante 4 años, dice el versículo 12, que es uno de los periodos de paz más largos en ese tiempo. 4 años de paz, imagínense. Qué terrible, ¿verdad? Ahora, luego vemos que empieza la iniquidad en el versículo 13. Ante esto, el Señor quita a sus 3 discípulos, ¿se acuerdan? A los 3 nefitas, y con el aumento de la iniquidad no había suficiente rectitud para poder hacer milagros. Era una época seria, tanto que el Espíritu Santo no descendió sobre nadie. No hubo nuevos conversos, no hubo nada prácticamente. No hubo don del Espíritu Santo porque la gente no era lo suficientemente justa para calificar para recibirlo. Mormón está contando la historia final de su pueblo y el principio del fin fue cuando rechazaron el Evangelio. Un pueblo que había tenido la visita de Jesucristo como Dios quedó en el pasado ya. El mundo había olvidado tal visita y todos hacían sus vidas alejadas pues del Evangelio. Algo parecido a nuestros tiempos. Cada vez el mundo va olvidándose de Cristo que vino a la tierra. Conforme va pasando el tiempo, eso ya va siendo cosas del pasado. Cada vez el mundo cree menos en Cristo. Cada vez el mundo no desea el Evangelio. Cada vez nos parecemos a este pueblo inicuo. La iniquidad avanza. La delincuencia abunda. La corrupción es parte del día a día y los principios y valores se van extinguiendo. Cada vez va surgiendo más oposición con respecto al Evangelio, con respecto a Cristo, con respecto a la iglesia y obviamente eso gusta a la gente. Cada vez la gente busca más eso en lugar de buscar aprender, nutrir, informarme, amar más a Cristo. No, buscamos lo contrario. Bueno, pues terrible, ¿verdad? Nos estamos convirtiendo en terribles también. Algo parecido a lo que dicen las Escrituras y miren cómo fue extinguido este pueblo. O sea que los valores, los principios se van extinguiendo. ¿No lo crees? Bueno, analice a tu barrio, mi amigo. Sí, te invito a que lo analices tu barrio, mi buen amigo, mi buena amiga. ¿Cuántos jovencitos hay en tu barrio? Sé sincero, sé sincera. ¿Cuántos jovencitos hay en tu barrio? Ahora, mira, ¿cuántos jovencitos hay en la lista? Lista. Ahora, ¿cuántos asisten los domingos? ¿Cuántos jovencitos? Otra pregunta, ¿cuántos jovencitos se encargan de la Santa Cena? Es decir, ¿cuántos bendicen, cuántos preparan y reparten la Santa Cena? Otra pregunta, de ese total que tienen en tu membresía de miembros, ¿cuántos asisten a seminario? Y la pregunta final, ¿cuántos están en la misión? Es decir, ¿cuántos fueron o se van a ir a los 18 años? No hay excusas, mi amigo. No, que está estudiando en la universidad. No, que, como escuché por ahí que decían de un joven, no, es que le están haciendo un tratamiento de brackets, que tiene que terminar su tratamiento. Ay, no, que tiene que pasar problemas físicos, su salud. No hay excusas. Ya a esta edad, un joven que está desde pequeño en la iglesia tiene que saber que a los 18 años se va a la misión. Ya ha tenido que haber sido físicamente, ver su salud con tiempo. Sus brackets con tiempo, todo con tiempo. Sus estudios, bueno, pues se aplaza, postulo o no postulo a la universidad, estudio o no estudio, hago licencia, etc. O sea, no hay excusas. Excusas no lo hay. Excusas para alguien que recién se bautiza a los 17 años, 18 años, 17 años y medio, 16 años. Entiendo. Ahí sí hay excusa. Oye, yo no sabía que tenía que irme a la misión. Eso sí se entiende. Pero un joven que ha nacido dentro del Evangelio, un joven que se ha bautizado a los 10, 11, 12, 13, 14 años, 15 años, ya no hay excusas. No lo hay. Entonces, ¿cuántos jóvenes hay? La pregunta es, ya no sigo con preguntas porque es triste las respuestas, pero mira en tu barrio, ¿cuántos misioneros retornados asisten al barrio? ¿Cuántos?
Esa es la otra pregunta ya más dramática. Ahora, no sigo con esto, pero sinceramente analicemos si nos parecemos o no nos parecemos a este pueblo o quizás estamos peor. Si lo trajésemos a Mormón a esta época, todos vivimos en paz, sí, pero mira cómo están nuestras iglesias. Yo no soy pesimista, la estadística lo dice. Y es más, ni la estadística lo dice. Tú vas a un barrio y miras eso. ¿Cómo es? Es complicado. Es complicado y hay que trabajar con ello. Entonces nos parecemos, sí, nos estamos pareciendo cada vez más. En los siguientes versículos aprendemos que no todo está perdido, felizmente. Mormón sigue siendo un niño serio y ya un jovencito de 15 años lo visita el Señor, es decir que a pesar de la iniquidad uno puede vivir una vida acorde con lo que pide el Señor. A pesar de cómo está esta época, nosotros todavía podemos vivir una vida acorde como pide el Señor. Uno puede seguir siendo feliz a pesar de la iniquidad que existe en el mundo. Eso lo tenemos que tener claro. La iniquidad no puede volvernos pesimistas, sino optimistas y saber que nosotros podemos acercarnos al Señor a pesar del mundo. Mormón ejerce una fe poderosa, indudablemente parte de su llamamiento como discípulo. Al igual que otros discípulos que tenían testimonios de Jesucristo, Mormón quería predicar, pero se le cerró la boca y se le prohibió predicar, dice el versículo 16. ¿Qué hubiese pasado si predicaba Mormón ante tanta iniquidad? Quizás lo hubiesen matado. Y ya no hubiésemos tenido quien haga pues el compendio, el resumen de las planchas. Entonces a él se le prohibió predicar. Luego Mormón nos dice que la tierra se llena de ladrones de Gadiantón y termina diciendo que había hechicerías, es decir, una tierra llena de oscurantismo, llena de idolatría, llena de brujería y todo hace que el Señor se aparte y el enemigo sea quien domine y controle. Un capítulo fuerte que entra Mormón. Obviamente resumen cómo está el pueblo, cómo está su ciudad, cómo se ha ido decayendo y cómo otra vez empiezan las guerras, la iniquidad, la idolatría, la brujería y todos los males de esa época. Entramos al capítulo 2. El capítulo empieza diciendo que Mormón fue nombrado líder de los ejércitos nefitas. Obviamente ya está más grande. El hecho de que se selecciona a alguien tan joven probablemente nos dice dos cosas. ¿Por qué lo seleccionaron? Es decir, a Mormón. ¿Por qué? Porque era joven. Quizás por dos cosas. Primero, que había nacido en una familia militar, quizás. Y por lo tanto había recibido pues entrenamiento militar, ¿verdad? El hijo de un militar, por lo tanto, conoce algo de militar. Segundo, su padre probablemente había muerto en la guerra anterior con los lamanitas y Mormón es quien asume el liderazgo del ejército. Mormón narra al parecer su primera batalla, pero no le fue bien. Es más, el ejército no quería pelear porque tuvieron miedo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tienen miedo si antes peleaban y ganaban? Ahora había gadiantones entre ellos, habían enemigos. No olvidemos un versículo clave para responder esto, el versículo 13 del capítulo 1 que vimos, que dice que el Señor quitó su ayuda. Ante eso, ahora los nefitas tenían que luchar fuerza a fuerza con los lamanitas. Y obvio que los lamanitas eran muchísimos. ¿Cuál fue el resultado? El pueblo nefita tiene miedo y no quería pelear. En el versículo que seguimos avanzando, en el versículo 8, Mormón había declarado que los gadiantones serían la ruina del pueblo nefita. Cuando comienza a contar la historia nefita, Mormón enfatiza intencionalmente la presencia de los gadiantones, ladrones. Pues, los culpa y por lo tanto enfatiza su presencia. Mormón, en otras palabras, se lamenta por su pueblo en el versículo 8. Terrible, terrible. Pues, ¿qué vas a hacer? Ya no puedes hacer nada, lamentarte. Después de haber conocido a Cristo, después de haber vivido en paz, la gente cambia. Mormón pudo haber sido joven, pero no era ineficaz. Los nefitas habían sufrido mucho, parte de lo cual se debía al hecho de que los ejércitos nefitas habían huido en lugar de enfrentarse a sus enemigos. En este enfrentamiento en particular, 3 años después de iniciar la guerra, Mormón finalmente menciona una victoria nefita. Junto con la victoria, Mormón señala que los nefitas finalmente comenzaron a arrepentirse de su iniquidad, dice el versículo 10. Aun cuando comenzó el arrepentimiento, hubo mucho pesar por toda la pérdida de vidas
y también terrenos, tierras. Lamentablemente, incluso su arrepentimiento fue quizás demasiado poco y demasiado tarde. No fue suficiente este arrepentimiento. Los versículos 12 y 13 proporcionan un triste contraste. Mormón tiene la esperanza de que su lamentación y su duelo y su dolor los llevaría al verdadero arrepentimiento. La realidad era que, como pueblo, no conducía al arrepentimiento, dice el versículo 13. Era simplemente dolor lo que ellos sentían, no arrepentimiento. Por lo tanto, en lugar de merecer la ayuda de Dios, los nefitas prefirieron luchar por sí mismos y confiar en su propia carne. Algo terrible, pues te va a ir mal. Te va a ir mal. El versículo 14 es un versículo duro, porque dice que maldecían a Dios en el versículo 14. Qué terrible eso, ¿verdad? ¿A qué nivel habían llegado? Es decir, culpaban a Dios, culpaban de sus desgracias que ellos mismos habían ocasionado, algo parecido a esta época. En nuestros países elegimos gobernantes que nos lavan el cerebro y luego hacen mal las cosas y reclamamos porque estamos así, cuando nosotros mismos somos los que hemos elegido. A veces nosotros mismos no preparamos a nuestros hijos para que vayan a la misión, por ejemplo, o para que vayan al seminario. Y luego, cuando llegan adultos, nosotros mismos estamos reclamando que nuestros hijos están por malos caminos. Ahora, ¿qué esperar de un pueblo que maldice a Dios en este caso? No vas a esperar nada bueno. ¿Qué hace un gran líder cuando el pueblo maldice a Dios? ¿De dónde vas a sacar ayuda, mi amigo? Terrible. En el versículo 16, la guerra ya había entrado en su 18º es el 18, 18º año. La situación no mejoraba para los nefitas, continuaron siendo empujados hacia el norte porque perdían. Los nefitas no ganaban batallas, sino pérdidas nomás era. Puras pérdidas. Mormón estaba guardando el registro de acuerdo con la promesa hecha a Amarón. También es importante notar que dice: sobre las planchas de Nefi hice un relato completo de todas las iniquidades y abominaciones, pero sobre estas planchas me abstuve de hacer un relato completo. Mormón está hablando de dos juegos de planchas, por si acaso, tomemos nota de eso. El primero, sobre el cual escribió el relato completo, era el registro nefita actual. No era el archivo completo. La designación de sobre estas planchas en el versículo 18 es el compendio que conocemos como el Libro de Mormón. Es decir, que Mormón tenía dos tipos de planchas. Las que habían llevado todos los profetas y las planchas donde él estaba haciendo el compendio. Él estaba haciendo un resumen. A ver, si te perdiste, mi amigo, ¿cómo que tenía dos planchas? Sí, mi amigo. Bueno, no solamente dos, habían muchas planchas, ya lo vamos a ver. Había muchas planchas, pero hay que entender que todos los profetas estaban escribiendo. ¿Recuerdas? El profeta Nefi hizo las planchas y escribía en las planchas. Escribían, y cada profeta que vino escribía y escribía en planchas. Todo eso ya hasta el momento son 1000 años, pero Mormón tiene que hacer unas nuevas planchas. Sí, él hizo unas nuevas planchas, no las de Nefi, él hizo otro juego de planchas. Por cierto, había muchos juegos de planchas que habían hecho compendios, pero en ese juego que él tenía o que él hizo, ¿lo hizo para qué? Para hacer un resumen, el compendio de lo que viene a ser las planchas de Mormón. Pues ese era su trabajo. Entonces él tuvo que hacer el resumen de todas las planchas. Entonces cargaba un juego de planchas donde él tenía que leer la historia y él hacía en el otro juego que su trabajo ya, él estaba haciendo el compendio, el resumen. Esas planchas del compendio son las que recibe José Smith. Esas son lo que comprende el Libro de Mormón. Eso es para que lo puedas entender, ¿verdad? Para que no nos perdamos y digas cómo que son dos planchas. Ahora, una vez más, se vieron obligados a avanzar más hacia el norte el pueblo, ¿verdad? El versículo 20 lo dice, es decir, perdían e iban subiendo. Parece que ellos estaban bien al sur y fueron yendo hacia el norte del continente americano, obviamente. Mormón siempre da cantidades de los ejércitos, algo que quizás dado al azar porque es complicado que se haya hecho un censo para saber las cantidades exactas, los números que aparecen aquí en estos versículos, pero lo que quiere explicar es la cantidad de gente que habían aproximado, yo creo. El versículo 25 dice que los nefitas eran 30,000. Algo complicado de haber contado, pues, ¿no?
para mí, complicado. Yo creo que da un aproximado. Y los lamanitas, dice, eran 50,000. O sea, obviamente está calculando por cada nefita había un lamanita y medio más. Es lo que quiere dar a entender Mormón, ¿no? Para tener una idea de cómo ibas a luchar. Pero también nos dice Mormón que esta vez sí les fue bien. Mire, a pesar de ser bajo en cantidad, bajos en números, le fue bien en la batalla, que pudieron hacer retroceder a los lamanitas. Por lo tanto, hay un respiro temporal porque los nefitas pudieron tener cierto éxito. Los nefitas habían sido expulsados lo suficientemente al norte como para que ahora estuvieran en las tierras del norte. Aunque Mormón no lo reitera aquí, estas son las tierras que él había llamado desolación. Y se llamaron desolación porque eran las tierras donde los jareditas habían encontrado su fin. El tratado divide la tierra en la estrecha zona de la garganta. Eso quiere decir, estamos hablando del centro como Panamá más o menos, ¿verdad? Si lo vemos el continente de esa manera. Para entonces los nefitas habían perdido a la tierra que se encontraba al sur y que había sido su patria durante unos 600 años. Ya no estaban en la tierra de su herencia, sino en la tierra de la destrucción, la tierra de la desolación, así lo llaman. Es importante señalar que una vez más Mormón hace hincapié en que los ladrones de Gadiantón se encuentran entre los lamanitas y que ellos eran una de las partes en el tratado. En resumen, los nefitas quedaron al norte, según el versículo 29, y los lamanitas al sur. Si te gusta un poco de historia, tenemos que ver que en Sudamérica, en años posteriores, estaban los incas en el lado sur y podemos ver que eran descendientes de los lamanitas. Interesante, ¿verdad? Muy interesante que uno conozca y va asociando un poco con la historia, cuando en realidad no es ese el objetivo de relacionarlo con la historia, pero sí un poco conocer que hay muchas probabilidades que esto haya pasado en la vida real, que haya sucedido y que por eso se parece un poco a la historia que conocemos. Algún día conoceremos toda la historia verdadera y cómo fue todo, obviamente. Ese día entenderemos mucho más. Por ahora, fe, paciencia y creencia en algo que digan los profetas. Ahora entramos al capítulo 3 de Mormón. Mormón dice que hicieron un acuerdo, ya estaban cansados de tantas peleas. El tratado dio a los nefitas 10 años de paz. ¡Wow! ¡Qué bueno! 10 años. La terrible necesidad de huir y pelear no los había vuelto a Dios. Y ahora no veían necesidad pues alguna, ¿no? No, si ahora hay paz, menos, no, ¿para qué vamos a volver a Dios? No. Puesto que las cosas estaban en paz. A Mormón se le había prohibido predicar a su pueblo cuando era más joven, pero ahora se le mandó que lo hiciera, tal vez como una última oportunidad para volverse a su Dios, pero no quisieron, dice el versículo 3, endurecieron sus corazones. Luego, para buena suerte de los nefitas, el rey lamanita les dice para ir a la batalla nuevamente. ¿Por qué digo para buena suerte? Porque les avisa. ¿Verdad? Que un hombre todavía buena gente les avisa, vamos a ir a la guerra dentro de poco. Ojo, tengan en cuenta. ¿Qué le costó venir de frente a la guerra? No, les avisa. Mormón, como buen líder de guerra, hace que su ejército tenga las mejores posiciones para el ataque. ¿Y qué sucede? Los nefitas los derrotan, dice el versículo 7. El versículo 8 dice que otra vez los derrotan. Miren, van ganando guerras los nefitas. Estas victorias, ¿qué hacen? Envalentonaron pues a los nefitas y empezaron a jactarse de su propia fuerza. Estaban tan seguros de su destreza que deseaban buscar venganza, creyendo que eran lo suficientemente fuertes para hacerlo. Mormón retira su liderazgo, dice el versículo 11. Los motivos es que ellos querían venganza. El pueblo nefita quería venganza. El pueblo era inicuo, y abominable y no creía en Dios. El liderazgo era en vano. No valía la pena para Mormón. Por lo tanto, Mormón les dicen, ¿saben qué? Ustedes háganse cargo. Yo no he venido o he sido llamado para ser un líder vengativo. Mormón comprendió que habían obtenido la victoria debido a su sólida posición defensiva, una ventaja que desaparecería si hacían lo que deseaban y perseguían a su enemigo hacia el sur. Mormón tomó una decisión difícil y se negó rotundamente desde ese momento en adelante a ser comandante y líder del pueblo.
A pesar de todo lo que había hecho para ayudarlos a obtener victorias, ellos no entendían por qué habían ganado y no se arrepentirían para que se pudiera invocar al Señor para la protección de la tierra. Mediante el convenio, obviamente, de la tierra, Mormón había trabajado al máximo de sus capacidades militares y religiosas para preservar a su pueblo, pero el pueblo no lo entendió. Sintió que lo estaban rechazando y por lo tanto Mormón se apartó de su liderazgo. Mormón no tomó una decisión tan trascendental sin la guía del Señor, por lo tanto Mormón rehusó completamente ir contra mis enemigos, dijo. Había dado el mejor consejo posible y este había sido rechazado. No. Si es así, ¿saben qué? Yo renuncio. Miren, renunciar al liderazgo de todos los militares. No cualquier llamamiento, pero por sus principios lo hizo. Por sus principios, sus convicciones y sus valores, lo hizo. Gran ejemplo, ¿verdad? El Señor le dice a Mormón algo que él suponía que pasaría, pero obviamente no quería que pase. Su pueblo sería destruido, dice el versículo 15. En otras palabras, parece que Mormón sostenía al pueblo. Ahora Mormón sería un testigo pasivo. ¿Pasivo por qué? Porque ya no actuaría. Solamente miraría lo que pasa para poder anotar en las planchas. Mormón indicó que era testigo de las decisiones destructivas de su pueblo y que intentaría guiar a un pueblo futuro al que nunca conocería. Él escribió y señala que está escribiendo a los gentiles y a la casa de Israel, dice el versículo 17. Mormón no pudo hacer que su pueblo regresara, pero encomienda esa tarea a los gentiles y a la casa de Israel. Cuando la obra comience, estaréis a punto de prepararos para regresar a la tierra de vuestra herencia, dice. Las generaciones futuras deben prepararse para el recogimiento en el que los nefitas de Mormón no pudieron participar. Finalmente, escribe a los que son los restos de la casa de Judá del Nuevo Mundo, los descendientes restantes de Leí, o los adoptados en sus bendiciones. Su mensaje también estará dirigido a ellos. Por cierto, en el versículo 19, Mormón aclara que las 12 tribus de Israel serán juzgadas por los 12 en Jerusalén. Doctrina, esto es doctrina, márcalo, mi amigo. Una vez más te lo repito, Mormón lo dice, que las 12 tribus de Israel serán juzgadas por los 12 en Jerusalén, y que el remanente de Leí será juzgados por los 12 discípulos nefitas, y ellos a su vez serán juzgados por los otros 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén. ¿Comprendiste o te perdiste? Te perdiste, ¿verdad? Ok, te voy a explicar. Existen 12 apóstoles, los cuales son los primeros 12 apóstoles que Jesús llamó en Jerusalén. Pero Jesús también, cuando estuvo en América, llamó a 12 apóstoles, los 12 apóstoles nefitas. Los 12 apóstoles, en otras palabras, en otro resumen, es que los 12 apóstoles de Jerusalén son los que mandan, están sobre los apóstoles nefitas. Por lo tanto, nosotros seremos juzgados, lo que dice, es por los apóstoles nefitas, pero ellos estarán bajo el liderazgo de los apóstoles de Jerusalén. Espero que quede claro. Mormón ha hecho una pausa en sus descripciones históricas para dirigirse a aquellos a quienes está escribiendo. Esto viene después de haber declarado que ya no cree que pueda hacer nada por su pueblo actual. Por lo tanto, sus pensamientos se dirigen a las generaciones futuras para poder ayudar a evitar el destino que aguarda a su propio pueblo. El versículo 21 menciona ¿para qué fue escrito el libro de Mormón? Márcalo ahí, mi amigo, subráyalo. Para creer en el evangelio de ¿quién? De Jesucristo. Y para que los judíos tengan otro testamento. Punto. Versículo 21, márcalo. ¿Para qué fue escrito el libro de Mormón? Para creer en el evangelio de Jesucristo y para que los judíos tengan otro testamento. No, hermano, pero ¿por qué dice usted eso? ¿Por qué Mormón está haciendo el resumen? Pues él ha visto todo, ha leído toda la historia y sabe. ¿Cuál es el propósito de todos los profetas que han escrito en las planchas? El propósito que han escrito en las planchas de Nefi, en las planchas mayores, es para creer en el evangelio de Jesucristo.
Y para que los judíos, ¿qué? Tengan otro testamento. No solamente tengan a la Biblia, tengan al libro de Mormón. ¿Quién lo dice? Mormón. ¿Hay que creerle? Pues sí, él está haciendo el resumen. ¿Cómo no le vamos a creer? Hay que creerle, no queda otra alternativa. Entramos al capítulo 4. Los nefitas y los lamanitas continúan la batalla. Mormón se había negado a dirigir a los ejércitos nefitas. ¿Por qué? Porque han empezado a creer que eran lo suficientemente fuertes para ir al ataque. Sin que Mormón intentara disuadirlos, atacaron los nefitas, abandonando su fortaleza y avanzando hacia la tierra del sur. Mormón había estado en lo cierto. ¿Fueron qué? Derrotados y obligados a retroceder hasta el punto en que perdieron una importante ciudad defensiva cerca del estrecho. En este punto de su historia, Mormón describe repetidamente a los nefitas en la tierra de desolación e incluso que tenían una ciudad llamada Desolación. Está declarando que los nefitas están ahora en el lugar tanto físico como espiritual que causó la destrucción de los jareditas, que ya luego veremos y que conducirá a su propia destrucción. Mormón específicamente culpa de la derrota nefita a su afán de llevar la guerra al enemigo, dice el versículo 4. Mormón culpa de las derrotas a la maldad nefita. Por cierto, siempre se les había dicho a los nefitas que no vayan a la guerra, sino que se defiendan y serían protegidos, pero ahora ellos creyeron que eran muy fuertes y fueron a la guerra, por lo que perdieron. Los lamanitas se prepararon para avanzar hacia la siguiente ciudad en la línea, la ciudad de Teancum. Esta vez, sin embargo, ellos fueron los que retrocedieron y perdieron también la ciudad que habían ganado, la ciudad de Desolación. Fue una victoria nefita, pero costosa. Habían muerto miles en ambos bandos, dice el versículo 9. O sea, una matanza terrible en todos lados. La victoria nefita duró poco. Los lamanitas regresan y esta vez obligan a los nefitas a abandonar tanto las ciudades de Desolación como Teancum. Fue una batalla terrible. Es imposible que la lengua describa o que el hombre escriba una descripción perfecta de la horrible escena de sangre y matanza que hubo entre el pueblo, dice el versículo 11. Afortunadamente, Mormón lo deja así y no intenta horrorizar más a nosotros los lectores con descripciones reales de la terrible matanza. Él simplemente resumen, no lo cree muy necesario poder explicar al detalle pues la matanza, la mortandad, el derramamiento de sangre que hay en esos tiempos. Terrible. Esta guerra parece ser peor que cualquier otra que se haya librado anteriormente en la historia nefita. En particular, Mormón señala que el ejército oponente de los lamanitas infestados de Gadiantón tomó muchos prisioneros, tanto mujeres como niños, pero lo que dice aquí en el versículo 14, los ofreció como sacrificios a sus dioses ídolos. Era necesario explicar que ahora se tomaban mujeres y niños como sacrificios. Mormón parece estar sugiriendo que la guerra está cambiando y las reglas culturales sobre las formas aceptables de librar la guerra también estaban cambiando. No había sido común tomar mujeres y niños, pero ahora los estaban tomando y se los estaban tomando para sacrificios. Peor aún, se los sacrificaba a dioses extranjeros. Era un crimen atroz. El propósito de Mormón al relatar esto era una indicación del cambio de la naturaleza de la guerra de las personas. Todas las reglas estaban siendo destruidas junto con la civilización. Esto es un producto de la terrible idolatría y maldad que había en los pueblos. Para que entiendas un poquito más. Yo sé que entiendes, pero vas a entender un poquito más. Es decir, conforme va avanzando el tiempo, conforme va avanzando la maldad, antes, cuando los nefitas empiezan guerra con los lamanitas, había acuerdos, o sea, venían, es verdad, pero se enfrentaban, mataban o robaban, y está bien, nada más, o secuestraban. Pero no los torturaban, no llegaban a ese punto de matar a las personas o sacrificar a las personas. Pero conforme va pasando el tiempo, las reglas de la guerra van cambiando en el pueblo nefita y lamanita. Ahora los lamanitas llegan a un punto en que la guerra llegan ellos, pueden matar a las personas, no los matan, los llevan vivos, tanto niños, hombres y mujeres, obviamente a los que podían
ser prisioneros, los llevan y los ofrecen a los ídolos. Es decir, vivos los sacrifican a sus ídolos. Terrible, eso no había ocurrido antes, pero ya las reglas van cambiando. ¿Y por qué cambian? Obviamente por la maldad, la iniquidad, todo lo que ocurre en esos tiempos. La naturaleza inútil de la resistencia nefita está comenzando a manifestarse. Siempre había habido más lamanitas que nefitas. Los nefitas seguían luchando con ahínco, luchaban por sus familias y sus vidas, seguían perdiendo. Después de una breve victoria en Boaz, los lamanitas los atacan de nuevo. No solo pierden la vida los guerreros, sino que de nuevo se llevan a mujeres y niños para ser sacrificados. Mormón regresa al lugar de las batallas finales. En ese momento había quedado claro que los nefitas no iban a poder conservar muchas de sus tierras, pues Mormón entiende que el archivo nefita del cerro Shim estaba amenazado, dice el versículo que veremos a continuación, el versículo 23. Mormón había estado en el cerro como se le había ordenado y había quitado el registro nefita en el que estaba escribiendo. Esa única colección de planchas no era todo el archivo, habían pasado casi 1000 años de historia nefita y tuvieron que haber sido escritos en muchos juegos de planchas. Sabemos que había un gran archivo de registros, estaban bajo amenaza. Mormón los recupera todos del Cerro Shin. Este evento es fundamental para comprender cuándo y cómo creó el libro de Mormón. Era un compendio de toda la historia nefita, una historia que ni siquiera estaba disponible para él, hasta después de que sacó estos libros del Cerro Shin. Por lo tanto, la concepción de escribir el libro de Mormón y los materiales de origen utilizados para escribirlo no estaban disponibles antes de este momento, sino tiempo después de la derrota en Boaz. En este punto han pasado 54 años desde que Amarón confió a Mormón como custodio de las planchas. Por lo tanto, ¿cuántos años lleva teniendo Mormón? Casi 60 años, más de 60 años. Había estado escribiendo sobre las planchas mayores de Nefi durante algún tiempo, pero los otros anales nefitas los había dejado en la colina. A menudo subestimamos la cantidad de registros de lo que Mormón estaba a cargo, ¿verdad? Creemos que él agarraba un cuadernito y se iba con sus planchas. No es así. No es así. Él tenía que cargar con tantas planchas. Y las planchas no eran papeles, pues, mi amigo. Las planchas eran metales. Bueno, así sea oro, pesa. Y eso tenía que cargarlo Mormón. Imagínate un viejito ahí cargando. Estoy hablando de un viejito, ¿verdad? Una persona mayor. En esa época tener 50 años ya no es como esta época de 50 años. Tener 40 años no es como esta época de 40 años, o 60 años no es como esta época. ¿Por qué la diferencia? Porque en esa época pues la vida es más dura, más difícil, entonces más cansado. En esta época pues agarras tu auto, agarras tus papeles y te vas, te mueves. Un joven, se le dice joven todavía de 40, 50, 60 años, puede hacer muchas cosas más que una persona en esa época, de esa edad, ¿verdad? Por eso lo digo. Entonces imagínate a Mormón a esa edad cargando sus planchas, llevando peso a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque ya viene el enemigo. José Smith y Oliver Cowdery tuvieron el privilegio de ver algunos de estos anales. Ya lo he narrado y creo que muy pocos lo cuentan. Yo lo voy a narrar nuevamente. Esto está en los discursos de Brigham Young, segundo profeta de la iglesia, segundo presidente de la iglesia. Se llama Journal of Discourses. Discursos del diario de discursos del presidente Brigham Young. Volumen 19, si lo quieres buscar y leer. Dice lo siguiente: Oliver Cowdery fue con el profeta José Smith cuando depositó estas planchas, cuando devolvieron las planchas. Cuando José recibió las planchas, el ángel le indicó que las llevara de vuelta al cerro Cumorah, lo cual hizo. Oliver dice que cuando José y Oliver fueron allí, se abrió la colina y entraron en una cueva en la cual había una habitación grande y espaciosa. Dice que no pensó en ese momento si tenían la luz del sol o la luz artificial, pero estaba iluminado, pero que era igual de luz como el día. Pusieron las planchas sobre una mesa, era una mesa grande que estaba en la habitación. Debajo de esta mesa había una pila de planchas de hasta 2 pies de alto. Imagínate, 2 pies de alto.
Bien grande, promedio 60 centímetros para los que ven en centímetros. Debajo de esta mesa había una pila de planchas de hasta 2 pies de alto y había en total en esta habitación más planchas que probablemente muchas cargas de carretas. Estaban amontonados en las esquinas y a lo largo de las paredes. Lo estoy leyendo tal como está en los escritos que dice o habló o menciona el presidente en Frigancha. Entonces, por lo tanto, imagínate cargando todas esas planchas Mormón, todos esos fierros, esos metales, cargándolos. No era fácil, muy difícil, ¿verdad? Muy difícil, pero aún así. ¿Eso qué quiere decir, mi amigo? Que hubo muchos escritos, todos los profetas escribieron, desde Nefi hasta él, escribieron, y Mormón obviamente tuvo que hacer un resumen. Imagínate buscar, ¿dónde ya se me perdió la página o la plancha tal? ¿Dónde está? Volverlo a leer. Imagínate, un trabajo grande, un trabajo complicado, no fácil. Mormón no recobró la fe, en el capítulo 5 ya estamos, no recobró la fe en su pueblo. Ya no creía, aunque tal vez esperaba que ellos se arrepintieran y regresaran al Señor. No obstante, a pesar de lo que él veía como una situación desesperada, él permitió que el pueblo lo convenciera de regresar como jefe de los ejércitos otra vez. Las condiciones que lo habían hecho dejar ese pueblo no habían cambiado, pero Mormón tal vez vio que necesitaban la esperanza que pudieran reunir. Él regresó y pudieron detener el avance en la manita y ganar un respiro. Pero la guerra ha cambiado, ahora el objetivo del enemigo ya no era conquistar, sino que era destruir, dice el versículo 5. Imagínate, destruir, es decir, desaparecerlos, es decir, que no exista rastro de los nefitas, es decir, arrasar con todo lo que alguna vez existió de los nefitas, es decir, que ni siquiera se menciona que existieron, que no se mencionara que existieron los nefitas, borrarlos del mapa como si nunca hubiesen existido y de esa manera pues contar una nueva historia. Los versículos 6 y 7 continúan con el informe de pérdidas. Las fuerzas combinadas contra ellos son abrumadoras, los nefitas no pueden resistir, están huyendo y huyendo continuamente y para aquellos que no pudieron huir, el resultado fue vivir bajo una nación conquistadora y su destrucción. El versículo 8 comienza una transición hacia la expresión de Mormón, de sus sentimientos sobre esta guerra final. Es terrible, pero él no desea detenerse en la destrucción. No quiere él contar mucho de eso. El objetivo de contar esto es usar esta historia como una advertencia para el futuro, para declarar que todas las cosas que están ocultas deben ser reveladas desde los techos de las casas, dice el versículo 8. ¿Y cuáles son las cosas que están ocultas? Son los pecados de los nefitas al abandonar su Dios, en el versículo 9. Mormón está escribiendo para que el conocimiento de estas cosas llegue al resto de este pueblo y también ¿a quién? A los gentiles. Es por eso que él está escribiendo un breve compendio, que ese breve compendio es el libro de Mormón. Sí, mi amigo, ese es el compendio que él está escribiendo. Este breve compendio son las planchas que luego encontraría José Smith. Mormón es muy claro en cuanto a lo que está escribiendo para una audiencia futura, que es su posteridad, y a los gentiles, dice el versículo 10. Es decir, para todos son estos escritos. Si no somos posteridad, somos gentiles. Es decir, el libro de Mormón es para todos, no hay excusa. Mormón continúa su descripción del texto que está escribiendo y que aparecerá cuando el Señor lo juzgue prudente, dice el versículo 13. Y eso ocurrió con la impresión del libro Mormón en 1830. Sí, mi amigo, en 1830. El propósito del libro de Mormón es que los lectores futuros, dice el versículo 14, se persuadan de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El profeta Mormón ve calamidad y desgracia y sobre su pueblo y sobre los lamanitas una triste realidad que pasaba, pero lo que él está escribiendo es para que la posteridad, es decir, nosotros, crea más plenamente su evangelio, dice el versículo 15. Pero también menciona que serían una gente inmunda, es decir, que el ser humano será degradado. ¿Y por qué? Por su incredulidad y su idolatría. Si uno lee la historia pasada, vas a poder saber que los aztecas y los incas
efectuaban sacrificios humanos, sacrificios de niños, de mujeres. Es decir, que después de haber tenido a Jesucristo con ellos, ahora efectuaban la muerte a un ídolo. Esto es una degradación total. ¿Y por qué? Porque están sin Cristo y sin Dios en el mundo, dice el versículo 16. Obvio que ahora Satanás los lleva, supuestamente los tenía en sus manos, y hacía lo que quería con el pueblo. Y hacía lo que quería con el pueblo. Terrible, pues. Ahora, mi buen amigo, las bendiciones están latentes, están esperando, están reservadas, dice el versículo 19. ¿Y para quiénes? Para aquellos gentiles que acepten. Después de decir a los gentiles que heredan la promesa de la tierra, les recuerda que heredan tanto los aspectos positivos como negativos de la maldición. Ellos también serán bendecidos si siguen a Dios, pero maldecidos si no lo hacen. Por tanto, Mormón llama a los gentiles al arrepentimiento en el versículo 22. El objetivo es señalar que los gentiles también deben arrepentirse, no sea que invoquen la promesa negativa y ellos también sean destruidos. En el capítulo 6 entramos, el último capítulo de esta clase, y veremos la destrucción de los nefitas. Mormón ya está a punto de terminar de escribir, se avecina el final, la destrucción del pueblo, los nefitas en el versículo 1. El versículo 2 explica que Mormón escribió una carta al rey enemigo solicitando permiso para reunirse en la tierra de Cumorah. Mormón debe haber creído que sería una batalla final y el rey probablemente estuvo de acuerdo en que sería la batalla final. Por lo tanto, el rey concedió la solicitud, aunque Mormón había notado que la naturaleza de la guerra se estaba volviendo más destructiva, particularmente hacia las mujeres y los niños que eran llevados cautivos para ser sacrificados. Todavía había reglas de guerra. Miren, algo quedaba de las reglas de la guerra. Una de ellas permitía las batallas que estaban programadas. En el año nefita 384, dice el versículo 5, los nefitas estaban reunidos en Cumorah y el fin estaba comenzando oficialmente. Es bueno saber que Mormón había recuperado el archivo nefita del cerro Shim, lo sacó todo de ahí para tener acceso a él y así no se perdiera ante los ejércitos lamanitas, que avanzaban rápidamente. Esa condición se estaba repitiendo, pero ahora en Cumorah ya, pues, ¿no? Él se muda a Cumorah. Mormón sabía que estaban involucrados en la última lucha de su pueblo. Por lo tanto, nuevamente estaba preocupado por la seguridad del archivo nefita. Él estaba más preocupado en eso que en el pueblo, ¿verdad? Tenía que cuidar sus planchas, había recibió el mandamiento, el llamamiento de cuidar las planchas y Mormón pues está muy preocupado por eso, él quiere cuidar eso. No había dónde llevarlo, ¿no? Por lo tanto, ocultó en el cerro de Cumorah todos los anales que le habían sido confiados por mano del Señor. Toma nota, versículo 6. Su desesperación o su desesperada esperanza de Mormón era que estuvieran a salvo, porque los lamanitas lo destruirían. Entonces él tenía que tener cuidado, tenía que estar corriendo, escondiendo, viendo el lugar donde esconderlo y semejante peso cargando, llevando. No era fácil, ¿eh? Entonces a veces decimos, ¿y por qué no lo escribió? Pues que hubiera escrito más. Ay. Tienes que saber un poco de la historia, pues, para entenderlo. Parece fácil, ¿verdad? Y a veces no podemos ni con nuestro cuerpo caminar y queremos que, imagínate, cargar planchas, cargar algo. No, pues complicado. Ahora la parte importante de este acto de preservación es la frase final donde le dio unas pocas planchas a su hijo Moroni en el versículo 6. Esas pocas planchas eran las que contenían el libro de Mormón, por si acaso. Eran las que contenían el libro Mormón. O sea, es decir, las planchas le da a Moroni ya las planchas, obviamente el resumen, ¿verdad? Para que escriba Moroni. Presta atención, estas planchas no fueron enterradas en Cumorah, sino que fueron puestas al cuidado de Moroni. ¿Ok? Él enterró todo, Mormón enterró todas las demás planchas en el cerro Cumorah, pero las planchas, el compendio ya le entregó a Moroni. Entonces, eso fueron puestas al cuidado de Moroni. Eso te digo para que no nos confundamos. Sin embargo, no fueron entregadas de inmediato, ya que Mormón continuó escribiendo en ellas después de la batalla final todavía. Luego Moroni escribió adicionales o adiciones al registro de Mormón que consistían el capítulo 8 y 9 de Mormón. El libro de Éter y el libro de Moroni todavía que falta lo escribió ya Moroni.
Claramente Moroni hizo lo que se le pidió y él conservó las planchas. En el propio libro de Moroni señala que continuó escribiendo mucho después del fin de los nefitas en Cumorah. Eso lo dice Moroni capítulo 1, que ya lo veremos. Por lo tanto, no hay registro de que las planchas de Mormón hayan estado alguna vez en el cerro nefita de Cumorah. No, las planchas no estuvieron ahí junto en el cerro con las demás planchas, ¿no? Porque eso las tuvo Moroni. Moroni las poseía. Entonces las planchas ciertamente se conservaron en un cerro, uno al que José Smith tuvo fácil acceso usando el tiempo del Señor fuera el correcto para que saliera a la luz el registro, pues, ¿no? Ahí las tuvo, ahí se le apareció Moroni y le dijo, hey, acá están las planchas y puedes tenerlas. Wow. Qué bonita experiencia. El mismo Moroni se le apareció a José Smith y le dijo el lugar indicado donde tenía que sacar las planchas. Tenemos que saber la historia, mi amigo, para que nuestra fe crezca. No hay otra manera. Luego Mormón nos dice en cuanto a que esa era la última batalla. Había elegido un lugar que le daba la mejor posición defensiva posible, pero fue en vano. Los números reunidos contra él y su pueblo eran demasiado grandes, dice el versículo 8. El pueblo cayó ante el ataque, Mormón cayó y escapó de la muerte solo porque ya parecía estar muerto, casi agonizando, se salva Mormón. Mormón enumera las cifras de los muertos, son grandes números, habla de miles y miles. Esta imagen que he puesto a continuación es muy poco conocida, ¿verdad? Supuestamente está Mormón con su hijo Moroni mirando todos los cuerpos muertos y la desaparición del pueblo nefita. Mormón señala que solo 24 sobrevivieron, dice el versículo 11. Muchos también se pasaron a los lamanitas, cambiaron de bando. Si vemos, lo que impacta es que ahora era una guerra de aniquilación, no de adquisición de territorio, sino querían aniquilar a todos, como se señaló anteriormente. Estos son tipos de guerras costosas y tuvo que haber habido alguna fuerza que hiciera que valiera la pena el costo. Mormón lamenta esa generación anterior donde eran buenos y las oportunidades perdidas de la generación actual. Pues, podrían haber estado entre los hermosos, pero han rechazado a ese Jesús que estuvo con los brazos abiertos para recibirlos, dice el versículo 17. Mormón lamentó las muertes masivas de los nefitas en los versículos del 17 al 20 de este capítulo. Termina lamentando que su destino puede ser aún peor que la muerte. Ahora que han muerto, deben comparecer ante el mismo Cristo todas esas personas a quien habían rechazado, dice el versículo 21. Por lo tanto, Mormón exclama, oh, si os hubierais arrepentido antes de que os sobreviviera esta gran destrucción, dice el versículo 22. Lo mismo aplica para nosotros. Algún día se nos dirá lo mismo, quizás nosotros mismos diremos esto, oh, si me hubiese arrepentido antes. Así termina esta clase, esta lección, estos capítulos. La escena por la que se lamenta Mormón debe haber sido desgarradora. A Nefi se le permitió ver lo mismo y fue vencido por el dolor. Me sentí abatido, dice Nefi, por causa de mis aflicciones, porque las consideraba mayores que cualquier otra cosa, por motivo de la destrucción de mi pueblo, porque yo había visto su caída, dijo Nefi. Primera de Nefi, capítulo 15, versículo 5. Nefi también vio esto y le dolió muchísimo, muchísimo. Lo vio en una visión. Mormón lo presenció. La tragedia del libro de Mormón no es lo que pasó con los nefitas, sino lo que llegaron a ser los nefitas. Mormón no nos da una relación completa de la terrible escena de iniquidad y derramamiento de sangre que presenció entre los nefitas, pero lo que registró en Mormón del capítulo 1 al 6 basta para recordarnos cuán bajo puede caer las personas que alguna vez fueron rectas. En medio de tal iniquidad generalizada, nadie podría culpar a Mormón si se hubiese sentido cansado o incluso pues desalentado al ver tanta maldad. Mi amigo, ¿sabías que si crees en el libro de Mormón, eres un minúsculo creyente en el mundo que no cree? Hay más de 6,000 millones de personas y todos
no creen en el libro de Mormón. Quizás el 1%, quizás menos. Y ahí estás tú, mi amigo. No por eso, porque somos minoría, los que creen en el libro de Mormón, no por eso deja de ser verdad este libro. Que puedas tener la fe suficiente para creer en este libro, para que lo leas y le des la importancia de vida. Algún día podrás saber que valió la pena y se te dirá: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ejerce la fe, mi amigo, pregúntale a Dios para saber si este libro es verdad. Pídele en tus oraciones tener fe. Este libro es verdadero. Lo leas o no lo leas, mi buen amigo. No cometamos el error que cometió el pueblo nefita, de ser incrédulos. Algún día nos encontraremos con Mormón, con Moroni. Démosles las gracias por haber sacado a luz y por haber hecho un trabajo grande y por haber sacado a luz el Evangelio, por tener o por haber hecho ese gran trabajo de poder escribir en las planchas y cuidarlas para que salgan a luz. Antes de terminar, mi buen amigo, como sabes, no sé si cuando tengas que ver este vídeo, que ya es muy adelantado de repente, en estos momentos se está celebrando, se está efectuando una guerra que es entre Israel en el Líbano y contra Irán. Oremos por ese pueblo, el pueblo del Señor, para que no exista tanta muerte y calme la paz, haya paz, en un lugar tan complicado como es Israel. Es el pueblo del Señor y nosotros oremos para que haya paz, tanto de Israel, tanto de Irán, tanto del Líbano, toda esa zona. Sabemos que los tiempos que vienen serán complicados, pero ayudemos con nuestras oraciones. Nosotros, como hijos que vivimos en paz, debemos orar por la paz de nuestros amigos y hermanos, porque son también hijos de Dios. Que tengamos una bonita semana. Te espero la próxima semana para poder seguir disfrutando el libro de Mormón. Muchas gracias por tu compañía. Gracias.